Vamos a hablar ahora de temas políticos que tienen que ver con el Movimiento de Participación Popular, que tendrá su congreso hacia el mes de marzo. Quedan algunos días, pero que viene preparando su trabajo desde hace ya unos cuantos meses. Se ha conocido un documento preliminar que tiene mucho para debatir, para conversar y también para seguir averiguando, para informarnos, porque habla de autocrítica, porque habla, bueno, de volver al gobierno, habla también de este gobierno, de esta coalición de gobierno, algunas apreciaciones, algunos conceptos. Y ya tenemos aquí en piso a la diputada del Frente Amplio por el Movimiento de Participación Popular, Betiana Díaz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que está encantada de estar acá hablando del aporte que tiene el Movimiento de Participación Popular a la agenda de la discusión política. Y estaba atentamente también siguiendo la discusión que se daba acá respecto al tema tolerancia cero. ¿Cuál es su posición? Bueno, yo en realidad creo que hay que mantener una línea coherente. Creo que este señalamiento de que, bueno, de que en realidad nosotros no podemos generar retrocesos en términos de políticas públicas es importante y que obviamente siempre lo que nos falta es avanzar más profundamente en lo que tiene que ver un aspecto que es educativo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el consumo y sobre todo con el consumo problemático de alcohol, que en nuestra sociedad, como el alcohol es una droga socialmente aceptada y es parte de nuestros rituales habituales, no se identifica claramente a veces los problemas que tenemos con el consumo. Entonces, evidentemente, yo creo que sí hay una tensión aquí que está puesta arriba de la mesa, pero creo que en la situación crítica en la que estamos, sobre todo de accidentes de tránsito, tenemos que, bueno, buscar todas las herramientas para poder descender el número de muertes. Bien, por ahora entonces, a su entender, la ley queda como está. Sí, a mi entender, sí. Perfecto. La llevamos entonces a este proceso, a la interna del Movimiento de Participación Popular. ¿Cómo se viene trabajando de cara a ese congreso de marzo? Bueno, nosotros venimos trabajando hace muchos meses como Movimiento de Participación Popular y habrán visto ahí algunas instancias de discusión precongresal que han sido bastante publicitadas en la prensa, porque el MPP decidió abrir su congreso al resto de la sociedad y por eso también invitamos a actores que entendemos que enriquecen esa visión, que no puede ser recortada, que no puede ser únicamente desde los que pensamos que esta es la única forma, sino que en realidad necesitamos el aporte de otros. Y bueno, venimos trabajando en charlas temáticas, en ejes temáticos, movilizando la militancia en el territorio. Nosotros somos una fuerza política con un arraigo territorial bastante grande, sobre todo en los barrios periféricos de Montevideo y Canelones. Y evidentemente también tenemos bueno, una gran base militante en el interior del país. La mayoría de los diputados y diputadas del interior que representan al Frente Amplio integran la lista 609. Así que bueno, conformamos este congreso, este precongreso, con un crisol de identidades y aportes, con gente que incluso no integra el Frente Amplio, pero que entendemos que en la construcción y en la profundización democrática tienen un aporte para hacer, así que bueno, estamos llegando casi que a marzo, nos quedan las últimas reuniones de discusión congresal y vamos a estar teniendo nuestro congreso, que van a ser 3 días, y bueno, luego el recambio de autoridades que en general se hace después. ¿Qué se encontraron en ese proceso que usted dice, que comenzó ya hace un tiempo y que está abierto a la sociedad? Nosotros venimos haciendo un relevamiento de, bueno, qué es lo que pasó desde el 2019 hasta aquí y desde los últimos gobiernos del Frente Amplio hacia aquí. En eso el MPP ha asumido una responsabilidad por ser una parte muy importante del Frente Amplio en términos también de representación electoral. Entendemos que tenemos una gran responsabilidad. Y en ese sentido hemos acompañado todo lo que ha sido la movilización del Frente Amplio y el despliegue en el territorio con lo que es el Frente Te Escucha y nuestros referentes, pero además también el MPP ha hecho fogones artistas, ha hecho charlas en casa de familia, y lo que hemos relevado en realidad es que hoy la situación indica que hay un margen de acumulación política en el que hay mucha gente que ya no se siente convocada por los partidos tradicionales o por los partidos integrantes de la coalición, porque habían puesto expectativas quizás en aspectos más transformadores, porque habían esperado cambios mucho más radicales en muy corto tiempo. Eso también es producto muchas veces del ansia de la campaña, donde se prometen cosas que después es muy difícil sostener o cumplir.
Y en ese sentido nosotros definimos que vamos al encuentro de todos aquellos y aquellas que todavía tienen lugar abajo de la bandera de Otorgués, decimos nosotros, y nosotros como MPP y como Espacio 609 particularmente queremos reivindicar el rol de la política como herramienta de transformación, la política algo cercano a la gente, reivindicar esto de que cualquier persona que tenga ganas de defender una causa y de hacer, pueda hacer política, deselitizar de alguna forma la política y además también, bueno, incluir las discusiones que vienen del territorio, del llano, de la vida, de las familias, de la gente, en lo que es la agenda pública, ¿no? Justamente ahí me imagino que está la respuesta también, o alguna interrogante que ustedes se habrán hecho, es por qué el Frente Amplio perdió las últimas elecciones. Esa ida a buscar a la gente del interior, a escuchar, a abrir, tal vez tiene que ver con esa autocrítica que también aparece en el documento, que no la propongo yo, la proponen ustedes mismos, ¿no? Nosotros proponemos la autocrítica porque para nosotros es una forma ética de hacer la autocrítica. De hecho, ustedes pueden encontrar autocríticas escritas del Frente Amplio, de muchos sectores del Frente Amplio y en particular del MPP en todos sus documentos congresales, porque siempre hacemos una caracterización de la etapa, un balance y una perspectiva. Y eso me parece que es algo que es bien importante porque nosotros caracterizamos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó, diputada? Según este documento, este relevamiento. Entendemos que, en primer lugar, hubo un desgaste muy grande del Frente Amplio en el gobierno. Eso le pasa un poco a todos los partidos que gobiernan, si bien el Frente Amplio mantuvo cierta base electoral, pero también en momentos y en coyunturas muy difíciles en términos económicos. Hay que recordar que durante los 15 años de gobierno Frente Amplista vivimos crisis internacionales importantes, ¿no? La del 2008, después la última regional alrededor del 2018, donde se desplomaron las economías de Argentina y de Brasil y eso afectó fuertemente el mundo del empleo, los cambios en el mundo del empleo. Creemos que el Frente Amplio tendría que haber dado, y eso es parte de las autocríticas que nos hacemos, porque no nos ponemos afuera del Frente Amplio, sí, no tiramos piedras desde enfrente. Nosotros también integramos la responsabilidad de gobierno en ese momento. Tendría que haber quizá generado medidas un poco más profundas para la recuperación del bolsillo de la gente, que también termina siendo un indicador, pero además también en un combate frontal a discursos que evidentemente eran demagógicos y que eran de campaña electoral, pero que se mediatizaron mucho y creo que el Frente Amplio ahí se quedó corto en una confrontación, como por ejemplo los discursos en torno a la seguridad. Bueno, todas las discusiones que estamos pero allí teniendo. ustedes admiten en el documento que hubo carencias en el tema vivienda, en el tema convivencia ciudadana, más allá que después, por supuesto, que atribuyen también a la prensa hegemónica, un relato, dice por acá, construyó una posverdad del desastre en todo, también en seguridad, pero allí ustedes admiten que en seguridad, en convivencia ciudadana, le llaman en el documento, hubo un problema. Sí, claro, nosotros en realidad probamos muchas formas nuevas, empezando por una gran inyección de recursos en el Ministerio del Interior, ¿no? Porque si no dignificábamos la vida de la policía, iba a ser muy difícil romper con algunas lógicas. Claro, pero allí no está hablando de lo que hicieron mal, está hablando de lo que hicieron bien. No, pero déjame avanzar. Y en realidad lo que estuvimos viendo también en el desarrollo de diferentes programas era que la situación de la seguridad iba cambiando, ¿no? Evidentemente, y sobre todo cuando uno ve del 2018 en adelante, hay una disparada muy fuerte de algunos delitos en particular y coincide también con algunas lógicas que se empiezan a instalar entonces en el Uruguay. Y es cierto que no logramos resolver algunos debates en torno a cómo abordarlo. Creo que el Frente Amplio tiene deudas históricas con respecto a lo que fue la transformación del sistema carcelario, que no logramos profundizarlo, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es la rehabilitación de las personas para hablar de esa convivencia, sí, bueno, generamos acompañamientos, pero nos fuimos quedando cortos. Eso es parte también de las situaciones que nos encontramos hoy. Si sobre esas medidas que habían sido, bueno, un inicio, pero que se quedaron tímidas en algún aspecto, todavía hoy empezamos a ver los recortes, vemos un combo que es bastante letal para la convivencia ciudadana y la rehabilitación. Entonces es parte de nuestras autocríticas porque estuvimos al frente de la cartera, lo que sí no aceptamos algunas críticas y a la luz de lo que son los datos y la gestión, está claro que eso queda profundamente cuestionado. En el caso de vivienda lo mismo, ¿no? Nosotros tuvimos una impronta
como MPP, en particular muy fuerte en torno al acceso a la vivienda, a garantizar el acceso a la vivienda. Lo emblemático de Pepe Mujica con tratar de desarrollar el plan Juntos, que fue una solución medio urgente que se pensó, que obviamente que había que mejorar en el diseño, había que convertirlo en una política pública y que en realidad obviamente no llegó a cubrir las necesidades de déficit habitacional que había en el Uruguay. Incluso en algunas situaciones donde cayó el empleo y donde cae el ingreso, en el último tiempo, evidentemente eso repercute también en que la gente a dónde se va a vivir, a un asentamiento. Por eso es que nosotros hacemos estos balances, en primer lugar, para rediscutir nosotros en nuestra casa, en Mercedes 1368, cómo vamos a resolver o cuáles son las ideas que tenemos para aportar y además también para llevar al Frente Amplio cuál es nuestro parecer sobre qué es lo que deberíamos hacer a futuro o qué es lo que tenemos para proponerle a la sociedad como alternativa a los problemas que tenemos hoy, que además se han agudizado en términos de lo que ha sido el recorte presupuestario. Ya vamos a hablar de la estrategia futuro y también del diagnóstico que ustedes hacen de este gobierno. Pero me queda pendiente esto del tema de seguridad, porque muchas veces cuando se habla a la interna del Frente Amplio, se les adjudica a ustedes el no haber cedido en determinada estrategia, el no haber de algún modo, bueno, puesto a disposición ese cargo que ostentaban. Se les responsabiliza de algún modo, ¿no? De esta cuestión de, bueno, la seguridad era del MPP y cambiar algo en la seguridad era tener un lío con un sector mayoritario dentro del Frente Amplio. Y cuando uno mira que este congreso se llama Eduardo Bonomi, va a tener el nombre de Eduardo Bonomi, se pregunta, bueno, ¿cuál es ese análisis que hace el Movimiento de Participación Popular respecto a la gestión del ministro Bonomi y a la gestión en seguridad? Este congreso se llama Eduardo Bonomi y Gabriela Soto. Gabriela Soto fue una militante del 40 Semanas, integrante del Plan Juntos, que se dedicó a organizar el barrio. Y era tan importante como un compañero que fue ministro para nosotros, que evidentemente fue un fundador del movimiento y que por su muerte, evidentemente la organización decidió homenajearlo. Eso es algo que hacemos habitualmente. Bien. Con respecto a lo que tiene que ver con las discusiones a la interna del Frente Amplio sobre la seguridad, nosotros tenemos los diferentes ámbitos. Es cierto que no hay visiones acabadas y únicas. En el Frente Amplio no va a haber jamás eso, porque somos muchos grupos que conviven. La riqueza del Frente Amplio es la diversidad y la unidad en la diversidad en particular. Y es cierto que muchas veces tuvimos algunas visiones muy diferentes por estar en la gestión concreta y cotidiana de gobierno, que necesitaban resolver problemas en los barrios, ¿no? Pero creo que en realidad en torno a lo que viene siendo, digamos, el análisis de cómo fue el abordaje de las políticas de seguridad, más allá de alguna autocrítica que nos hacemos, en el Frente Amplio estamos bastante de acuerdo. De hecho, hemos fortalecido lo que es la discusión sobre, miro a Diego, convivencia y seguridad ciudadana. Tenemos coordinaciones, estamos planteando alternativas y venimos planteando también justamente qué es lo que se fue haciendo, ¿no? Hay cosas que además van a ensayo y error, porque por más abordaje técnico que tenga uno atrás, también cuando uno piensa las cosas en situación de laboratorio y después va al territorio, después no funcionan, ¿no? Y evidentemente hoy tenemos un problema que también parte desde allí, y bueno, es parte de las cuestiones y de los problemas que tiene la sociedad, que el Frente Amplio y que en particular el MPP quiere discutir con todos para poder encontrar soluciones. Bien, ya nos vamos a hablar después de las estrategias, de cómo el Movimiento de Participación Popular piensa en ampliar esa base electoral de cara al 2024, pero hacemos una primera ronda de preguntas y consultas de los compañeros panelistas. Fernando. Bueno, yo voy a decir algo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Yo voy a decir algo que ya lo dije acá hace pocos días. Bueno. Para mí el gobierno de José Mujica fue el peor gobierno del que yo tenga memoria. Y no tengo tanta memoria, pero tengo 62 años, algunos gobiernos y a veces hay que ejercitarlo. Pasa que hay un agujero ahí en la dictadura que se me perdieron, pero de la democracia para acá no tengo la más mínima duda de que fue el peor gobierno de la historia. Entonces a mí me llama la atención que la autocrítica sea tan livianita. Es más una estrategia para intentar reconquistar el poder, todo lo que yo leí ahí, que una autocrítica real. Yo digo que fue el peor gobierno de la historia porque en materia de seguridad fue un retroceso, porque los delitos
no pararon de aumentar. Como ahora. Porque la educación, a pesar de las buenas intenciones de José Mujica, educación, no avanzó ni un milímetro, retrocedió. No estamos comparando, estamos hablando de Mujica, que es el líder del sector. Cuando uno dice es el peor gobierno de la historia, tiene que tener un punto de comparación con algo. Podemos después, si quiere, podemos comparar en otro programa, pero no es el de hoy. Bien. Porque, porque la valoración de peor es peor que algo. Un descontrol total de la gestión de los entes, por ejemplo, porque dilapidaron un periodo de bonanza riquísimo, lo dilapidaron, tiraron las pérdidas del Fondes, Pluna, la regasificadora, enorme cantidad de cosas que se tiró plata, se malgastó plata de una forma increíble, porque hubo algunas iniciativas de Mujica que nunca cuajaron, que nunca tuvieron ideas en el aire, porque las relaciones internacionales se basaron en los amiguismos de la región, no hubo avances en el mundo. ¿Cómo que no hubo avances en el mundo? Este gobierno no abrió un nuevo mercado. Fernando Redondía, sí, la diputada te puede Está bueno, pero yo lo dije antes y está ella y lo quiero decir. Es increíble, pero realmente este gobierno no abrió un mercado nuevo. Ya le responde, diputada. Vamos estamos comparando. Uruguay tiene... ¿Cómo que no va a comparar? Si usted me dice el gobierno de Mujica es el peor, con algo tiene que poder comparar. Escúcheme, Betiana. Uruguay tiene más de 160 mercados abiertos. Más de 160. Todos los gobiernos abrieron mercados. Una gran mayoría en el último periodo. Todos los gobiernos abrieron mercados. 15 años del Frente Amplio que se diversificó. Una suma, y este mercado la abrió colocación el mercado de Japón y reconquistó, y todo se evoluciona. Pero no importa, si lo único que tiene para decirme, si quiere lo saco de la lista. Todo el resto de la lista es absolutamente irrebatible porque los números del gobierno de Mujica fueron un desastre. Tan es así, que terminó el gobierno con un 3,5% de déficit fiscal, que fue peor que el gobierno de Jorge Valle. A pesar de la crisis del 2002, dejó un buraco así. Entonces, tan es así que Astori Vázquez y propio Astori, en declaraciones públicas, dijo que tenían que dedicarse a reordenar los números de la economía porque eran un caos. Sí, claro. Por lo tanto... como ahora que están reordenando... Por lo tanto, en realidad, yo lo único que digo, Betiana, doy mi opinión con respecto al gobierno de Mujica, que obviamente es diferente que la suya. Es muy diferente. Y yo no voy a decir que no tuvo ningún mérito, porque en la agenda de derechos sociales y en su imagen personal en el mundo fue muy importante, pero a los efectos de los beneficios para el Uruguay... horrible. Ahí podemos discutir mucho. Mucho más pérdidas para el Uruguay. Mucho más pérdidas que hablar ganancias. Muchísimo en términos de pero mucho más pérdidas que ganancias. Reducción Entonces, de la desigualdad, cuando yo leo el documento de la autocrítica, que es lo que nos convoca, digo, ¿y todo esto dónde está? Toda la guita que se tiró, ¿dónde está? ¿Dónde está la truchada de Pluna? ¿Usted cree que por eso, en parte, no pierde el frente? ¿Por todo lo que se hizo mal? ¿No está en el análisis, en el estudio? ¿No está en la autocrítica? ¿O esta es una autocrítica para la tribuna y hay otra que es la para propia? La interna del MPP, Margueri. Por eso es una autocrítica de nuestro funcionamiento como organización. No discutimos lo que quiere Margueri, discutimos lo que los militantes del MPP... Lo que sí podemos consultarle es precisamente... Pero yo le pregunto, ¿dónde está todo esto en la autocrítica? ¿O los militantes son tan poco críticos que no analizan la realidad? Este es un documento borrador. Puede ser que después del 18 de marzo aparezca Margueri. Quédese tranquilo. Bien, la consulta tal vez puede ser si el documento, si el Congreso va a analizar una interna separada de lo que puede haber sido la gestión de Mujica y hablar del Frente Amplio en general, o si se va a detener en el análisis de, el mayor representante que ha tenido el MPP en el gobierno, que ha sido el presidente, ese gobierno en particular. No, nosotros hacemos una lectura de lo que fue el ciclo de los 15 años de gobierno progresista, pero además ya tuvimos un Congreso anterior, es decir, posterior a la salida del gobierno de Mujica, y hemos tenido sucesivos congresos, están todos colgados los documentos para los que quieren ver dónde están las autocríticas. ¿Y hay alguno de esos congresos en los que se haya pormenorizado la gestión de Mujica? La gestión, sí, muchas veces nosotros discutimos, por ejemplo, los límites de nuestra gestión, ¿no? Lo que nosotros volvemos a incorporar como perspectiva sobre la vivienda es parte de una de las autocríticas más dolorosas que nosotros hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad intentamos generar nuevas formas de intervenir. Ahora, lo que es cierto es que no acompañó el financiamiento. ¿Por qué? Porque era parte de una discusión y que entendimos que teníamos que ser mucho más audaces. Es parte de lo que también estamos planteando ahora. Ahora, si sobre esa situación, y vuelvo a decir, cuando uno dice, peor que qué,
Porque hay algo con lo que comparar. Si yo comparo con este gobierno, no, Marguerite. Hay una caída de un 50% en la cartera de vivienda. Y después nos prometen que con financiamiento no contingente van a construir soluciones que no pueden construir porque ya salieron a aclarar 44 veces que no van a construir la cantidad de casas que pueden construir, evidentemente no es peor. Evidentemente no esperó en términos de resultados. Y yo lo invito a leer a usted, que es un hombre muy informado. Usted es un hombre muy informado. De hecho, que después firmó convenio con el PMB, Programa de Mejoramiento de Barrios, porque fue incorporado como parte de las soluciones en primera instancia para el acceso rápido a la vivienda en situación muy precaria. Pero escúcheme, lo que digo, yo lo invito a leer, por ejemplo, los datos de porque cumplimiento de metas. Usted analiza esto sin analizar los contextos. El contexto del gobierno de Mujica fue de inmensa riqueza y de inmenso crecimiento porque los valores de récord de exportaciones. Pero déjeme terminar y yo la escucho todo lo que quiera. Porque los precios de los commodities y las exportaciones eran brutales. ¿Y este gobierno tuvo 2 años de... 2 años de récord de exportaciones, Marguerite, vaya a revisar. Déjelo terminar, diputada, y ya le contesto. 2 años de pandemia que el mundo se resintió, el mundo comercial se resintió y tuvo una guerra de Ucrania que generó una inflación y también un deterioro. Sí, claro, pero la es la diferencia. De la inflación uruguaya es la diferencia. Vamos a las tasas de crecimiento y las tasas de crecimiento de la economía. No, pero analizar. Con razón el documento tiene la pobreza que tiene. Pero no puede ser. Pero no pueden analizar las realidades y comparar sin contexto. Revisá cuándo se empezó a acelerar la inflación en Uruguay y decime cuándo reventó a gran escala el conflicto Rusia-Ucrania, 1 año después. Entonces, ¿vamos a discutir de relatos? No, porque eso es un relato lo que tú me estás diciendo. Es un relato que queda muy lindo en Twitter. Betiana, no es un relato. Los índices de inflación en Uruguay son de los mejores del mundo. Olivera. De los mejores del mundo. Claro, Fernando, pero una de las evaluaciones de verdad... Pero no, y también a Betiana, una de las principales evaluaciones que los gobiernos reciben es la de sus electores. El gobierno de José Mujica terminó con una elección donde la ciudadanía le refrendó la confianza al Frente Amplio con mayorías parlamentarias. Así está. Entonces, bueno, ok, pero la evaluación de ese momento fue muy buena y sigue siendo en la transformación energética, en el crecimiento, en la integración con el mundo, todos aquellos fantasmas que se habían sacudido de que un ex guerrillero iba a deteriorar la democracia. Es la figura pública uruguaya 1000 palos, más reconocida en el mundo. 1000 palos hubo que poner. Duda. La sociedad tuvo que poner $1.000 millones de dólares para esa gestión exitosa de la reconversión. ¿No? Hay que decirlo. Pero eso es brutal. Y a mí me dicen relato. No inventen fantasías. Esa condonación, quien era responsable de la unidad de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que se fue y dejó a Herman Camil del periodo pasado, que es el mismo que gestionó la deuda de este gobierno y que la sigue gestionando. Así que vamos a sacar las mentiras de arriba de la mesa con respecto a la gestión de deuda en el Frente Amplio. Yo no hablé de la gestión de deuda. Bueno, pero estás hablé hablando de la capitalización de ANCAP. La capitalización de ANCAP, ¿qué tiene que ver? Con la condonación de una deuda por compra de combustible. No me saque las cosas de contexto. No, y otra cosa que yo creo que hay que poner arriba de la mesa es que hoy se nos convocó a discutir en torno a una autocrítica, ¿sí? Y el Frente hizo autocrítica, sus sectores integrantes la están haciendo. En los 90 tuvimos gobiernos tremendo para la realidad del país, que vinieron con propuestas de vender las empresas públicas, que les fue muy mal, que tuvieron enormes problemas de corrupción en el Banco de Seguros, con la venta del Banco Pan de Azúcar y demás. No se registró... Bueno, pero estamos hablando de autocríticas. Sí. Comparemos... sigamos hablando de los 90. ¿Querés hablar de los 90? Hubo autocrítica después de ese gobierno. ¿Dónde se paró el Frente Amplio? ¿Dónde se paró el Frente Amplio para determinadas cosas en las políticas de los 90? En la descentralización del puerto, en la desmonopolización de los seguros. Y en algunas cosas buenas sí, como este gobierno también mantuvo un montón de cosas buenas que pasaron. De Mujica, por supuesto. Sí, claro, la transformación de la matriz energética viene de esa época. La gran inversión en las empresas públicas. Toda la agenda de derechos que no la votaron en su momento la han mantenido. Bueno, si les parece vamos a poner un poco de orden, hacemos una pausa y venimos con el resto de los panelistas. Sí, porque estamos acá en silencio. Sí, con los...